En este caso una comunicación telefónica que nos adeudábamos porque tiene que ver también con un reconocimiento a un trabajo incansable por la conquista de un derecho que tiene raíz, por lo menos el caso que da origen a la ley Brisa aquí en Moreno, como lo hemos hablado tantas veces, inclusive con familiares de Dayana Barrio Nuevo, un hecho que ocurrió el 20 de diciembre del año 2014, el cuerpo de Dayana apareció en el arroyo Las Catonas el 10 de enero del año 2015 y que bueno, fue finalmente condenado el femicida Rodríguez a reclusión perpetua. Esto tiene una cuestión colateral que son las víctimas, que son las víctimas vivas, que son los hijos de Dayana Barrio Nuevo. Estuvimos hablando, bueno, con varios actores y en este caso el contacto telefónico tiene que ver con Casa del Encuentro y Ada Rico, que desde esta ONG se impulsó fuertemente la ley. Ada, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahí estamos apuntando el tema del sonido. Lo cierto es que, bueno, contanos un poco cómo nace esta inquietud por parte de Casa del Encuentro de impulsar esta ley. Bueno, desde la Casa del Encuentro, en el año 2008, comenzamos a realizar los informes de femicidios aquí en Argentina, porque no existían estadísticas oficiales en nuestro país. A partir de allí comenzamos también a analizar qué sucedía con las víctimas colaterales de estos femicidios, como son los niños y las niñas. Y así avanzando llegamos al 2009, donde comenzamos a preparar un proyecto de ley que amparara a toda esta orfandad totalmente desamparada que existía. Bueno, seguimos avanzando. También, tal como vos lo describiste recién, sucedió el femicidio de Dayana y a partir de allí se impulsó esta ley de reparación económica con el nombre de Brisa, la hijita de Dayana Barrio Nuevo. Brisa en realidad representa a muchísimas niñas y niños en la misma situación en nuestro país. Consideramos que esta reparación es importantísima porque las familias que se quedan a cargo de estos menores tienen muchísimo amor, pero pocos recursos económicos para poder solventar su educación y todo lo que conlleva el bienestar de un menor. Ada, bueno, el femicidio de Dayana ocurre a finales de 2014 y se descubre el cuerpo en 2015. Digo, pasaron 3 años y medio. ¿Qué tan difícil fue convencer a los legisladores de la importancia de esta ley? En realidad todas las leyes que tienen que ver con la temática de género cuesta muchísimo llevarlas adelante, porque bueno, es verdad que en nuestro país hay otras necesidades también importantes. Está en las organizaciones que trabajamos este tema hablar con los legisladores y las legisladoras de la importancia de lo que significa. En este caso en particular estamos hablando de una población de más de 2.000 menores que están en la situación de orfandad, donde su mamá fue asesinada, donde el asesino fue el padre, y que bueno, y en realidad tienen que recibir este derecho. Entonces sí, el trabajo, tal como vos lo decís, es un trabajo de, bueno, ir a hablar, pedir una reunión, tratar de explicar lo que significa. Sabemos que nosotras trabajamos la violencia de género, sabemos que hay muchísimas otras leyes que cada organización va a poner todo el cuerpo y la energía para que sean impulsadas. Nosotras, a través del Observatorio de Femicidio, hemos logrado impulsar fuertemente la ley de agravante por violencia de género, mediante la cual ahora al femicida se lo condena a cadena perpetua. También impulsamos la pérdida de la responsabilidad parental. Esto significa que el asesino, el femicida, no puede llevar adelante la educación de esos hijos e hijas. Y finalmente nos quedaba esta ley de reparación económica que había tenido media sanción el año pasado en Senado y tenía que ser tratada por diputados. Y finalmente el 4 de julio se aprobó en forma unánime. Esto te demuestra que, bueno, al ser unánime fueron todos los bloques. Esto demuestra que estas leyes van más allá de la política partidaria porque afecta a toda la sociedad. Ada,
Digo, uno se queda con tus palabras y habla de reparación económica y pareciera que fuera la solución última. La ley contempla también acompañamiento desde el lado de la salud, ¿verdad? Sí, por supuesto, hemos logrado que el Estado le asigne una cobertura integral de salud y hacemos hincapié en la palabra integral para también acompañar no solo la salud física de esta niña o de este niño, sino también la salud psíquica, teniendo en cuenta que en muchísimos casos estos menores han presenciado el femicidio de la madre, han vivido golpes en su propio cuerpo y todos, absolutamente todos y todas estos menores han vivido violencia psicológica. Por eso es necesario que el Estado se haga cargo de esta situación. Nuestro país ha firmado convenios internacionales de protección a los menores y estos menores están totalmente desprotegidos en la actualidad. Pedimos ahora que se publique, se reglamente prontamente esta ley de reparación. Justamente eso es lo que te iba a preguntar, porque, a ver, dentro del proceso legal de la consolidación de las leyes, la aprobación, la media sanción que faltaba por parte de la Cámara de Diputados es un paso más. Falta la reglamentación y la asignación de presupuesto. Falta la publicación en primer lugar, después la reglamentación. ¿Cómo? ¿Todavía no fue publicada? Todavía no fue publicada. Esto sucedió el 4 de julio. Sí. Tienen determinados días para poder publicarla. Falta la publicación y falta la reglamentación. Cuando sale la reglamentación ya va a tener asignado el presupuesto. Por eso estamos, ahora lo digo en bastantes medios que estoy hablando, ahora nuestra lucha es esta, ¿no? Lograr que se publique, lograr que se reglamente y que los niños y las niñas de nuestro país puedan percibir este haber jubilatorio mínimo que no les va a quitar el dolor de haber perdido a la mamá, pero bueno, va a acompañar en su crecimiento hasta que sean personas adultas. Sí, porque por ejemplo en el caso de Brisa, junto con los mellicitos, quedaron a cuidado de Machi y de Cintia hermana de Dayana. El único ingreso que tiene esta familia, que ahora se vio ampliada a 6 chicos, es justamente el ingreso de Machi. Digo, el tema de la pensión va a solucionar urgencias económicas que hoy está contribuyendo toda la familia, digamos, para solventar algunos de los gastos. Por supuesto, pensemos que es el equivalente de un haber jubilatorio mínimo por cada menor. Claro. Entonces, parece que, bueno, puede llegar a ayudar bastante a poder llevar adelante la crianza de estos niñitos. El caso de Cintia y sus hermanitos, el caso de Brisa y sus hermanitos que están al cuidado de Cintia y del abuelo, sí, son muchos los casos que son similares. Por eso es que apelamos en su momento a los legisladores y las legisladoras que entiendan y haberle dado un nombre real a esta ley, si bien la ley es reparación económica, pero conocida como Brisa, lo pone en la realidad algo que humaniza una ley. A veces las leyes son muy frías. Acá estamos hablando de una niña de Brisa que representa a tantísimas Brisas de nuestro país. Ada, te agrego una pregunta. Hablaste del Observatorio de Femicidios y durante muchísimos años, desde el año por lo menos 2008 hasta hace no muy poco, muchos de los femicidios que ustedes tomaban como referencia, digamos, como estadística, aunque parezca fría la palabra, eran los artículos que por ahí publicábamos nosotros a través de Semanario de Actualidad, digo, lo que tenía que ver con Moreno General Rodríguez, los incorporaban. Ahora hay números estadísticos, la justicia aporta los datos del femicidio o siguen trabajando de manera casi artesanal como lo venían haciendo antes? Hay estadísticas oficiales desde el año 2014. De cualquier manera, las estadísticas oficiales siempre son menores que las que nosotras relevamos desde los medios de comunicación. Por lo tanto, seguimos trabajando en los informes hasta que, bueno, se pueda lograr desde lo oficial tener estadísticas reales y unificadas. Pensamos que, bueno, que tal vez lo que sucede es que desde la justicia se van pidiendo los expedientes a las distintas provincias. Si ese expediente no está caratulado como violencia de género, no llega aquí al conteo general.
Y quiero hacer un paréntesis refiriéndome a semanario, que muchísimas veces, y eso sí lo tengo que reconocer, yo como directora del observatorio, que muchísimas veces ustedes tomaban casos que no eran publicados por los medios masivos, pero les doy nuestro agradecimiento a la visibilidad, porque muchísimos casos tienen el link incluso de ustedes. Sí, a ver, la semana pasada estuvo en contacto telefónico con nosotros porque justamente la nena Agustina se había enfermado, la mamá de Daniela Rutherford, que fue víctima de femicidio aquí en Paso del Rey, por Alan Viale, hijo de Lauchón Viale, un ex agente de inteligencia que fue asesinado por la policía bonaerense en un allanamiento. Sí, lo tengo presente. Bueno, exacto. y justamente Elisa Bellano, la mamá, nos contaba algunos de los pormenores de cómo se va... no me sale otra palabra que empiojando la causa. Digo, porque el abogado defensor de Alan Viale había citado a declarar, por ejemplo, a Lilita Carrió y a Jaime Estiuso, tratando de deslindar responsabilidades de Alan Viale en el femicidio, diciendo que era una operación de inteligencia en contra de un sector de la comunidad de inteligencia argentina. ¿Se encuentran con muchos de esos casos ustedes, digo, que empiojan, que tratan de que la causa no avance? En realidad nos encontramos con muchos casos donde cuando está involucrado el tema trata y el tema poder, indudablemente los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, es muy difícil que se hagan eco. Y son los medios más locales donde pueden desmenuzar toda la investigación y bueno, y llegar a que desde quienes, como la Casa del Encuentro, relevamos los informes, podamos discernir bien qué es lo que ha sucedido en ese lugar, teniendo en cuenta que nosotras no estamos en el lugar, Claro. que en este caso es la provincia de Buenos Aires, pero también nos sucede en distintas provincias. Generalmente son los medios locales donde se involucran en esta temática y hacen una mirada fina y una mirada que visibilice la problemática. Ada, te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado. Me parece que era un tema importante para comunicarlo a la comunidad en general, porque me parece que todos los actores que intervinieron hoy en que la ley Brisa, por lo menos desde el ámbito legislativo, sea una realidad, deben ser reconocidos. Muchísimas gracias a ustedes por tocar este tema y por supuesto, y bueno, abrazos y gracias y sigan trabajando así. Gracias, Ada. Bueno, ahí compartíamos entonces Ada Rico, que es la presidenta de la Casa de Encuentro. A ver, en esta ley Brisa que nace lamentablemente a raíz del femicidio de Dayana Barrionuevo, ocurrido aquí en Moreno, la ley ya fue sancionada por ambas cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Falta la publicación en el boletín oficial, como explicaba Ada Rico, y después la reglamentación. Digo, va a hacer una reparación de derechos a las víctimas colaterales de femicidio. Vamos a seguir con más Semanario Actualidad Magazine.